continuando con nuestra serie de sermones en el libro de los Salmos que comenzamos hace unos domingos atrás, y tomando en cuenta el hecho de que en la mañana de hoy nosotros estaremos celebrando el partimiento del pan en conmemoración a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en esta ocasión, como ya se ha avisado, vamos a estar estudiando el Salmo 22, que nos brinda una descripción tan detallada de la crucifixión que algunos han llamado a este salmo el quinto evangelio, o el evangelio según David, aunque escrito 1000 años antes de la primera venida de Cristo. El autor describe la escena como si hubiese sido un testigo ocular de los sufrimientos que el Señor Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario. Pero lo más extraño todavía es que el salmista no se limita a hacer un recuento de las circunstancias externas que rodearon la crucifixión, sino que nos revela también los pensamientos más íntimos del crucificado en ese momento. Como bien señala un comentarista, ninguno de los incidentes registrados en la historia de David puede explicar satisfactoriamente este salmo. Es obvio que David no está describiendo aquí ninguna experiencia personal. El cuadro que encontramos en este salmo es el de una ejecución, y de manera particular el de una crucifixión. A pesar de que esa forma de aplicar la pena capital no era conocida por el pueblo de Israel, sino que fue instaurada por los romanos cientos de años más tarde. Sin duda alguna, la única explicación plausible que podemos dar de la escritura de este salmo es la que Pedro nos da en Hechos capítulo 2, versículo 30 al 31. Cuando estaba predicando su primer discurso, su primer sermón en el día de Pentecostés. Y Pedro nos dice que como David era profeta, vio de antemano la obra redentora de Cristo, su muerte y su resurrección. O como diría el mismo Pedro mucho más tarde en su primera carta, pero esta vez refiriéndose a todos los profetas del Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos en el Salmo 22. Para una mejor comprensión del contenido de este salmo, permítanme tomar unos minutos para ubicar en su contexto la escena que David está describiendo aquí. La noche antes de la crucifixión, el Señor Jesucristo fue arrestado y puesto bajo custodia en la casa del sumo sacerdote. Esto así, dando tiempo para reunir el Sanedrín, el tribunal religioso del pueblo de Israel. A la mañana temprano, Jesús fue juzgado apresuradamente por este tribunal religioso y convicto de blasfemia. Pero dado que Israel se encontraba en esos momentos bajo el dominio de Roma, era necesario que esa condena fuese ratificada por un tribunal civil. Para tales fines, llevaron al Señor a la casa de Poncio Pilato, el gobernador, donde también fue condenado a muerte luego de un juicio muy accidentado y en el que Cristo fue sometido a un trato brutal por parte de los soldados romanos. Dicen los evangelios que nuestro Señor Jesucristo fue burlado, escupido, abofeteado, flagelado con el flagelo romano, coronado de espinas y golpeado con una caña. Después del veredicto lo obligaron a llevar su cruz por las calles de Jerusalén hasta el lugar de la ejecución. Sin embargo, en todo ese proceso, antes que sentir pena por sí mismo, el Señor mostró más bien preocupación por otras personas. Lucas nos dice que a las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, Jesús les dijo: hijas de Jerusalén,
no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Y los que conocen la historia de Israel, del pueblo de Israel, durante los 20 siglos después del siglo I después de Cristo, sabe que ciertamente los judíos llegaron a decir: bienaventuradas las estériles y los pechos que no criaron. Un poco más adelante, mientras los soldados romanos le clavaban en la cruz, Jesús oró por ellos: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Al ladrón moribundo que clamó por misericordia, le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Y finalmente, todavía pendiente de la cruz, confió el cuidado de su madre María a su discípulo, el apóstol Juan. Pero al mediodía, todo cambió. Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana. 3 horas después, a las 12 del mediodía, dice la Escritura que densas tinieblas cubrieron la tierra durante 3 horas. Y a partir de ese momento todo luce indicar que los sufrimientos de Cristo se intensificaron mucho más. Y es precisamente esa escena, es precisamente ese lapso de 3 horas que David describe en el Salmo 22 con 1000 años de anticipación. Este salmo puede ser dividido en 2 grandes secciones. La primera, en los versículos 1 al 21, donde encontramos una descripción bastante detallada de los sufrimientos del Señor durante la crucifixión. La segunda, en los versículos 22 al 31, donde el poema se convierte repentinamente en un cántico de júbilo que anuncia la victoria del Mesías y la expansión de su reino hasta los confines de la tierra. En la mañana de hoy nos limitaremos a la primera sección. El domingo que viene, si el Señor lo permite, consideraremos el resto del Salmo, los versículos 22 al 31. Leamos una vez más los versículos 1 y 2 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Cuando nosotros leemos en los evangelios las circunstancias que rodearon la muerte de nuestro Señor Jesucristo, salta a la vista la intensidad de sus sufrimientos, tanto físicos como emocionales. Como hemos dicho ya, el Señor había sido literalmente masacrado por los soldados romanos antes de llegar a la cruz. Y no podemos minimizar el enorme sufrimiento emocional y mental que debe haber sido para Cristo percibir toda la maldad humana, toda la ira del hombre en toda su crudeza, en toda su fealdad. Pero aunque Cristo era 100% humano, eso es algo que muchas veces nosotros tendemos a olvidar. Sí, Él era Dios, 100% Dios, con todos los atributos que hacen que Dios sea Dios, pero Él voluntariamente se hizo hombre, asumió una naturaleza humana, semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Cristo era 100% humano, como tú y como yo, y sus terminaciones nerviosas funcionaban exactamente como las tuyas y las mías, y sin embargo, mis amados hermanos, mis amigos que nos visitan esta mañana, el dolor más intenso de Cristo en la cruz le sobrevino de la fuente más inesperada. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todos sabemos que las palabras que encabezan esta estrofa fueron repetidas literalmente por nuestro Señor Jesucristo un poco antes de su muerte. Y expresan uno de los más grandes misterios de toda la Biblia. Al Espíritu Santo le plugo revelarnos que Cristo fue desamparado. Desamparado por su Padre en el momento más crítico, en el momento más terrible, en el momento más agónico de todo su ministerio.
Y quiero aclarar que no se trataba simplemente de una sensación de abandono. Muchas veces nosotros los creyentes nos sentimos abandonados por Dios. Sobre todo en esos momentos cuando estamos atravesando por un largo periodo de aflicción. Y tal parece que el Señor no está escuchando nuestras oraciones. Tal parece que Dios nos ha dado las espaldas. Pero ¿saben una cosa, mis amados hermanos? Eso es una mera sensación. Eso no corresponde con la realidad. La palabra de Dios nos asegura que no existe ninguna cosa creada, ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual, que pueda separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Dios es un Dios fiel, y Él ha prometido: yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Pero mis amados hermanos, en el caso de Cristo, cuando Él estaba colgado en esa cruz, el abandono de Dios no fue una mera sensación. De hecho, esa es la única ocasión que se registra en las Escrituras en que Dios se dirija a Dios, en que Cristo se dirija a Dios sin llamarle Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su abandono fue real. Y la razón es claramente revelada en las Escrituras. Dice el profeta Habacuc que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y en ese momento Cristo estaba cargando realmente con el pecado de su pueblo. En una dimensión que nosotros no podemos entender, Cristo fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justificación en Él. Como dice el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mi amigo, esa es la esencia, ese es el centro, ese es el corazón del mensaje del Evangelio, que aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios a Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en ese momento, el Dios perfectamente santo, perfectamente justo, no pudo tener con su Hijo la comunión deleitosa que había tenido con Él desde toda la eternidad. Esto es difícil de entender para nosotros, porque todos nosotros tomamos el pecado con tanta ligereza. Tomamos el pecado con tanta ligereza. Pero para Dios el pecado es algo tan serio, que para poder redimir al pecador, alguien adecuado tenía que asumir la culpa, alguien adecuado tenía que pagar por ella. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, se hizo hombre, asumió nuestra naturaleza y murió en esta cruz. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? ¿Saben por qué, mis amigos? Porque era imposible salvar al hombre de otro modo. Imposible. Pero fue tan grande su amor, fue tan inmenso su amor, que Él estuvo dispuesto a pagar el precio. En la cruz del Calvario Jesucristo sufrió el infierno. En la cruz del Calvario Jesucristo sufrió 1000 infiernos. El infierno que todos nosotros merecíamos por causa de nuestras transgresiones. En ese momento, en ese tiempo de oscuridad, toda la ira de un Dios 3 veces santo, toda la ira de un Dios perfectamente justo fue derramada sobre Él. Es por eso que dice la Escritura que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él tomó sobre sí la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Él aplaca la ira de Dios. Él se interpone entre Dios y nosotros para que toda la ira justa que nosotros merecemos por nuestros pecados cayera sobre Él y no sobre nosotros. Y lo hizo voluntariamente. Lo hizo por amor a nosotros. Ese clamor de Cristo en la cruz que se expresa en el Salmo 22 no fue una expresión de duda, fue una expresión de agonía. Cristo sabía muy bien por qué había sido desamparado. De hecho, Él mismo nos revela en el versículo 3, pero tú eres santo, tú eres santo. Él sabía de antemano que eso iba a suceder.
Él sabía de antemano que el Padre no iba a poder tener comunión con él. Y él sabía la razón. Pero aún así, por amor de nosotros, decidió voluntariamente pasar por ese valle de sombra de muerte. En Mateo capítulo 16, en el versículo 21, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que él iba a ser arrestado, que él iba a ser juzgado, que él iba a ser condenado a morir y que después resucitaría al tercer día. El apóstol Pedro parece que se quedó fijado en su mente con la idea de la muerte y le dice: ay Señor, de ninguna manera esto te acontezca. Y Cristo le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone las cosas en la mira de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cristo vino a morir. En Juan capítulo 12, versículo 27, dice el Señor: ahora está turbada mi alma, mas ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, si para esto he venido esta hora. Fue para esto que yo vine. Él sabía que había venido a morir. Pero él sabía también que la muerte no tendría sobre él la última palabra. Por eso, en medio de su desamparo, ¿qué hace Cristo? Clama a Dios y le llama a su Dios. ¡Qué paradójico! Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y uno se pregunta si se sentía desamparado. ¿Por qué clama a Dios? Porque la fe de Cristo como hombre aún se mantenía intacta. Por eso es que decimos, hermanos, esto no fue una expresión de duda. El mero hecho de que Cristo citara ese salmo en esa hora de agonía era una prueba de que su fe se mantenía intacta. El Señor conocía el Salmo 22 de memoria. Y el Señor sabía que este salmo concluye con un canto de victoria, no con un grito de frustración. ¿Cuál es entonces el sentido de esta pregunta? ¿Cuál es el sentido de esta pregunta? Yo creo que el mismo salmo lo aclara en el resto de la estrofa. Versículo 1 otra vez. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿De qué noche está hablando el Señor aquí? No se olviden que es un poema. Él está hablando precisamente de ese tiempo de oscuridad. En el mismo mediodía de la muerte del Señor, el día se convirtió en noche. Y Cristo está diciendo: Dios mío, yo que empecé clamando de día, ya se hizo de noche, y tú no me respondes. Uno de los aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta al estudiar la poesía hebrea es lo que se conoce como paralelismo. Es como una especie de rima de pensamiento. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en poesía como rima de sonido. Pero en la mente del hebreo, las poesías debían rimar en el pensamiento. Usualmente la segunda línea de alguna manera explica o complementa la primera. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos aquí. Cristo no está preguntando la razón de su desamparo. Él está expresando su angustia por la extensa duración de esta agonía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hermanos, nosotros no podemos olvidar que la naturaleza humana de Jesús era realmente humana. Y es como hombre que él está clamando aquí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado por tanto tiempo? Dios mío, ¿cuántas horas más debo soportar esta agonía? Ya llevaba casi 6 horas de suplicio. 6 horas colgado de esa cruz. 6 horas recibiendo la ira del Dios Todopoderoso, la ira de su propio Padre. Y él sabía que aquello no iba a terminar hasta que se bebiera la última gota de esa copa de la ira de Dios. Así que este no es un grito de duda. Es el clamor de alguien que está atravesando por el más intenso sufrimiento que hombre alguno haya experimentado jamás.
Por eso continúa librando esta batalla en oración, clamando a ese mismo Dios que lo había desamparado. Clamando en oración a ese mismo Dios que lo había desamparado. ¿Y saben que esa es una de las características más impresionantes de este salmo? Comienza con un grito de desamparo, pero a cada estrofa del salmo que describe los sufrimientos del Salvador, le sigue inmediatamente otra estrofa de oración. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. El Señor está apelando aquí al carácter de Dios, de manera particular a la santidad y a la fidelidad de Dios. Porque Dios es un Dios santo, Él es un Dios que no miente. Porque Dios es un Dios santo, su palabra es confiable. Porque Dios es un Dios santo, Él es también un Dios fiel. Y Él siempre se ha mostrado fiel para con aquellos que confían en Él. Aunque en ese momento su oración no parecía estar siendo oída, Él sabía que Dios tenía una buena razón para su dilación y que en el momento oportuno sería librado, porque eso fue lo que hizo Dios con su pueblo en incontables ocasiones. De paso, hermanos, he aquí el ejemplo que todos nosotros debemos seguir en tiempos de aflicción. Sobre todo en esos momentos en que nosotros sentimos que Dios se ha alejado de nosotros. En esos momentos que nosotros sentimos que nuestras oraciones no están pasando del techo. Mi amado hermano, la presencia de Dios no depende de que nosotros lo sintamos o no. La presencia de Dios depende de su promesa. Y Él nos dice en su palabra, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Es por fe que andamos, no por vista. Dios está ahí. Y nosotros podemos clamar a Él en las horas más oscuras de nuestras almas, porque Él sigue siendo santo, Él sigue siendo fiel y Él sigue siendo el soberano. Mi hermano, si ahora no lo sientes a tu lado, si ahora no sientes la presencia de Dios como probablemente la has sentido en otros momentos de tu vida, sigue esperando en Él, sigue clamándole a Él, porque Él no olvida el pacto que hizo con los suyos, de no volverse atrás, de hacernos bien. Vayamos por un momento al Salmo 123. Salmo 123. Esta experiencia es tan común en la vida del creyente y es tan dolorosa. Sentirse abandonado por los amigos es una cosa. Sentirse abandonado por Dios es otra muy distinta. Dice el salmista en el Salmo 123, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Nosotros venimos delante de Dios, venimos con nuestra carga, clamamos con ansiedad, clamamos con angustia, y Dios no parece responder. ¿Qué dice el salmista? Estaré aquí, delante de ti, mirándote a ti y esperando en ti, hasta que tengas misericordia de nosotros. Y eso fue exactamente lo que hizo Cristo. En medio de los insultos más crueles, cuando aún su confianza en Dios era objeto de burla. Salmo 22, versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacea. El tratamiento que Cristo estaba recibiendo en la cruz era totalmente inhumano. Y ahí la expresión del versículo 6, gusano soy y no hombre. Un gusano no solo es despreciable, un gusano también es repugnante. Y eso era precisamente lo que provocaba la figura de Cristo en la cruz del Calvario: desprecio, repulsión.
¿Han estado ustedes alguna vez delante de una persona accidentada que está tan destrozada y tan desfigurada, con los órganos del cuerpo visibles, que causa vómitos, deseos de vomitar? Hermanos, eso era precisamente lo que estaba sucediendo con Cristo en ese momento. Yo soy un gusano, dice Cristo, y no hombre. Despreciable, repugnante. Vamos al libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 52. Es una pena que algunas divisiones de la Biblia que no fueron hechas por Dios, esas divisiones fueron hechas por el hombre, y es bueno que tengamos la Biblia en capítulos y en versículos, pero algunas divisiones no corresponden con el flujo de pensamiento del texto, y este es un caso. Isaías 53, esa gran profecía sobre el siervo de Jehová, comienza en realidad en el versículo 13 del capítulo 52. Dice en el versículo 13 aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Pero para llegar allí tendría que pasar por la cruz. Versículo 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En otras palabras, iba a ser tal desfiguración que no parecería un ser humano. Versículo 2 del capítulo 53, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Escondimos del rostro, es algo que no era agradable de ver. Fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor de la gloria había descendido a lo más bajo. Ahora imagínense, hermanos, este contraste. Ese hombre masacrado y en intensa agonía, clavado en debilidad en una cruz, clamaba ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Aquello resultaba tan chocante que los que estaban al pie de la cruz hacen de esas pretensiones del Señor, porque no eran pretensiones entre comillas, eran realidades. Pero estos hombres al pie de la cruz toman esas mismas palabras de Cristo y la convierten en objeto de burla y de insulto. Salmo 22, versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y una vez más, nosotros vemos en los evangelios el cumplimiento literal de estas palabras. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Hermanos, el Salmo es tan detallado que hasta las expresiones físicas fueron reveladas 1000 años antes de que sucediera. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. ¿Qué dice el Salmo 22? Se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿Qué dicen los sacerdotes aquí? Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él.
Por el Evangelio de Lucas nosotros sabemos que uno de esos ladrones, en un impresionante ejercicio de fe, puso su confianza en el Señor, aún contemplándolo en esas condiciones. Pero mis amados hermanos, al principio de la crucifixión, ambos ladrones se burlaban de él. ¿Cómo era posible que ese hombre, en esa condición, clamaba ser el Hijo de Dios, el enviado de Dios, cuando era obvio que Dios lo había abandonado? Pero hermanos, todavía la fe de Cristo se mantiene intacta. Segunda oración, versículo 9. La primera oración es la del versículo 3 al 5. La descripción del sufrimiento, versículos 6 al 8. Otra oración, versículos 9 al 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Una vez más, el Señor trae a su memoria la fidelidad de Dios. Pero a diferencia de los versículos 4 al 5, Él no está pensando en la misericordia y fidelidad de Dios para con su pueblo. Él está pensando en las misericordias de Dios, las misericordias que Dios había mostrado para con él desde el momento mismo de su nacimiento. A pesar de los insultos, Él sabía que su confianza estaba bien fundada. Cuando Cristo era apenas un niño y no podía defenderse a sí mismo, Herodes lo quiso matar, pero Dios lo libró, Dios lo guardó, Dios lo preservó. Cuando él no podía defenderse, su Dios estuvo con él. Y lo que Cristo está diciendo aquí es: ¿cómo puedo dudar ahora de tu cuidado y protección? Pero la agonía no había terminado aún. Por eso pide a Dios en el versículo 11: no te alejes de mí. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. No hay quien ayude. Y ahora pasa a describir en términos muy gráficos cómo estaba percibiendo él la multitud al pie de la cruz. No solo le negaron la más pequeña muestra de compasión, sino que se mantuvieron crueles y amenazantes hasta el fin. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Hermanos, yo no creo que estos versículos necesiten muchos comentarios. ¿Cómo se ve el Señor? Se ve a sí mismo rodeado de animales salvajes, sedientos de sangre, toros, leones, perros, dice en el versículo 16, búfalos en el versículo 21. La furia con que se habían volcado contra Cristo era completamente irracional, animada sin duda alguna por una fuerza demoníaca que exacerbaba el odio de estas criaturas contra su Creador. ¡Qué imagen tan grotesca! El Todopoderoso, aquel de quien Juan escribió en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese Creador todopoderoso, voluntariamente y por amor a su criatura, decidió colocarse en esa situación tan vulnerable. Cristo estaba completamente agotado, a punto de desfallecer. Noten el versículo 14, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Comentando acerca de este texto, alguien ha dicho: su completo agotamiento y su debilidad desesperada
en estas circunstancias de inminente peligro, se exponen aquí en las figuras más expresivas. La solidez de su cuerpo queda destruida y viene a ser como agua. Los huesos se abren, el corazón, el mismo asiento de su vitalidad, se derrite como cera. Todos los jugos del sistema se secaron. La lengua ya no funciona, ya se rígida y seca. Allí fue que Cristo gritó: tengo sed, tengo sed. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Todo eso con la conciencia de que Él sufría por la voluntad de Dios. Noten una vez más el versículo 15. Al final, tú me has puesto en el polvo de la muerte. Tú me has puesto en el polvo de la muerte. Dice otro comentarista: no eran los enemigos la causa de su tribulación. Tampoco lo era la fuerza de un destino determinado por el ciego azar. No, detrás de toda causa inmediata, humana, visible, se ocultaba la mano invisible de Dios, que dirigía todos los acontecimientos. Aunque el mismo Cristo sabía que estos hombres perversos no estaban actuando como títeres de Dios, eran responsables, como tú eres responsable, mi amigo, porque tú solo tienes dos opciones: o estás en compañía de esos perversos que masacraron a Jesucristo, y si fuera por ti lo masacrarías otra vez, o estás en la compañía de aquellos que, como el ladrón en la cruz, los reconocen como el Mesías, los reconocen como el Hijo de Dios, como Señor y Salvador. No, estos hombres no eran títeres de Dios. Ellos estaban actuando como una jauría de perros rabiosos, rodeando su presa. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermano, yo me pregunto, ¿qué estaría pensando David mientras escribía este salmo? ¿Qué estaría pensando el mismo David? Lo que él estaba describiendo aquí era completamente ajeno a su experiencia personal. Nosotros sabemos hoy que esas cosas se cumplieron literalmente en la crucifixión del Señor. Sus manos y pies horadados, una multitud de personas disfrutando el espectáculo, y en el colmo de la insensatez, en el colmo del aborrecimiento y en el colmo de la codicia, repartieron entre ellos sus vestidos. Dice en Marcos capítulo 15, versículo 24, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, aún hasta ese detalle, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Pero hermanos, el salmista está describiendo eso aquí 1000 años antes de que ocurra. Es a eso que se refiere Pedro cuando dice en su primera carta: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que yo mismo estoy escribiendo? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos no entendieron muchas de las cosas que profetizaron. Leyendo ese pasaje, hermanos, otra pregunta vino a mi mente. Cristo fue educado como hombre, como todo buen judío, y a él se le enseñó memorizar las Escrituras. Hermanos, yo me pregunto, ¿cuántas veces Jesucristo leyó este salmo? ¿Y cuántas veces leyó este salmo considerando el hecho de que estaba describiendo lo que él iba a sufrir? Queridos hermanos, Cristo sabía el precio tan alto que él tendría que pagar por nuestra salvación.
Es por eso que orando en el huerto de Getsemaní, la noche antes de la crucifixión, Él expresó que su alma estaba triste hasta la muerte. Y alguien lo tradujo de esta manera: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Y aún así, Él no rehusó morir. ¿Y tú sabes por qué? Porque más allá del sufrimiento, Él estaba contemplando con gozo y con deleite una congregación de millones de redimidos de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Por eso es que el profeta Isaías, anticipándose 700 años a eso, dice en el versículo 11 del capítulo 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y el autor de la carta a los Hebreos dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Mi amado hermano, tú y yo éramos parte de ese gozo. Hoy no tendremos tiempo para considerar la segunda parte del Salmo 22, pero quiero que noten de manera rápida el versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y a todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Hermanos, nosotros somos parte de esas familias de los confines de la tierra. Nosotros somos parte de ese pueblo que cuando se escribió el Salmo 22 no había nacido aún. Pero henos aquí, adorando a Dios en la persona de Cristo. Porque el anuncio de lo que Él hizo, como dice el versículo 31, el anuncio de su obra redentora recorrió mar y tierra y llegó hasta esta isla por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. No, la muerte de Cristo en la cruz no fue un fracaso. En el momento indicado, cuando se había tomado la copa de la ira de Dios hasta la última gota, y la justicia del Dios perfectamente justo quedó plenamente satisfecha, entonces su oración fue respondida. Versículo 19. Mas tú, Jehová, esta es la tercera oración. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El tono de esta oración parece muy similar a las anteriores, pero hay una gran diferencia. Esa palabra que se traduce como líbrame en el versículo 21, la palabra hebrea allí puede ser interpretada tanto como un imperativo, líbrame, como lo hace nuestra versión Reina Valera del 60, pero puede traducirse también como un pretérito. Y muchos estudiosos de las Escrituras prefieren esa traducción. Por eso la Reina Valera actualizada traduce el versículo 21 de este modo: sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes. Me has respondido. Me has respondido. No es una petición de auxilio. Líbrame. No. Él no está viendo ya como algo hecho. Me has respondido. Es la anticipación de su liberación. Y eso explica el cambio tan dramático que vemos a partir del versículo 22. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. El salmo cambió de tono. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Por qué? Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Le oyó. Lo que comenzó con un grito de angustia concluye con un cántico de júbilo y de alabanza. La semana que viene, si el Señor lo permite,
vamos a considerar esta sección del Salmo. Por ahora solo quiero traer unas breves palabras de aplicación de lo que hemos visto en la mañana de hoy. Hermanos, en unos momentos estaremos participando del partimiento del pan, haciendo memoria de estos mismos hechos que se describen en el Salmo 22. Esta ordenanza fue instituida por Cristo mismo la noche antes de su crucifixión, para que hagamos memoria de Él en el contexto de su muerte en la cruz. Y aunque son muchas las aplicaciones que nosotros podemos extraer de este pasaje, yo quisiera que nosotros meditáramos por lo menos en 3 de ellas al participar de la Cena del Señor. En primer lugar, mis amados hermanos, este pasaje nos muestra en una forma muy vívida y contundente la intensidad del amor de Dios para con nosotros. Un amor que no depende de las circunstancias, sino de la decisión soberana de Dios, que nos escogió para ser suyos desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces hemos dicho desde este púlpito que la salvación es gratis para el pecador, pero no porque sea barata, sino porque el precio estaba tan fuera de nuestro alcance que Dios mismo decidió pagarlo por nosotros. ¿Y qué precio, hermanos? ¿Qué precio? Está a la luz de pasajes como el Salmo 22, que nosotros debemos leer, textos tan familiares, tan conocidos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O Romanos capítulo 5, versículo 5, versículo 6 al 8. Dice que cuando nosotros éramos débiles, Cristo a su tiempo murió por los impíos. Puede ser que se encuentre alguno que ose morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros, gusanos del polvo, criaturas rebeldes, enemigas de Dios. O primera de Juan capítulo 3 versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y sabes qué, mi amado hermano? Dios no nos quiere hoy ni una onza menos de lo que nos quería cuando Cristo estaba colgando de esa cruz, muriendo por ti y por mí. Ni una onza menos. Porque el amor de Dios no solamente es eterno, el amor de Dios es inmutable. Tal vez tú te sientes en estos días abandonado por Dios. Sientes a Dios lejos de ti. Quizás el diablo te está susurrando en el oído lo mismo que esa multitud de perros rabiosos le estaba diciendo al Señor en tono de insulto. Tú no confías en Dios. ¿Y qué está haciendo Dios por ti? ¿Dónde está Dios? Tú no has orado por eso. 1 mes, 6 meses, 1 año. Tiene años orando por la misma cosa y Dios no te escucha. Dios te abandonó. Mi amado hermano, no hay ninguna cosa creada que pueda separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Créeme, mi hermano, si tú eres un creyente en Cristo, yo no sé la condición espiritual en que tú te encuentras en estos momentos, yo no sé cuáles son las circunstancias que están rodeando tu vida, pero créeme, mi amado hermano, por la palabra de Dios, Dios no te ama hoy ni una onza menos de lo que te amaba cuando envió a su Hijo a morir por ti en una cruz. Oh amor de Dios, oh amor de Dios, su inmensidad el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un cincel, ni aún así podrían describir el gran amor de Dios. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor!
Pero en segundo lugar, hermanos, en este pasaje nosotros vemos también cuán bienaventurados somos aquellos que tenemos en Cristo al Salvador de nuestras almas. Oh hermanos, qué glorioso tener a Cristo. Qué glorioso ser cristiano. Qué glorioso tener un Salvador como nuestro Salvador y poder tener comunión con Él. ¿Sabes, mi hermano, por qué Cristo murió en esa cruz del Calvario? Para redimirnos de toda iniquidad, para la gloria de Dios, pero también para que no hubiese ninguna barrera entre nosotros y Él, y nosotros pudiésemos tener comunión con Él. Cristo ahora nos llama a sus amigos. En el texto que veremos la semana que viene dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos. Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mi hermano, no pienses en la vida eterna simplemente como una vida sin fin. Porque una vida sin fin, sin Cristo, es un infierno. No, no es una vida sin fin. Es una vida con Cristo. Es una vida a su lado. Es una vida en comunión con Él, que es el deleite de nuestras almas. La esencia de la vida eterna es conocer a Dios. La esencia de la vida eterna es tener una relación deleitosa con Él. Por eso, mis amados hermanos, es precisamente que el diablo quiere arrebatarnos todo el tiempo esa comunión, seduciéndonos para que busquemos en la basura del mundo el deleite que solamente podemos encontrar en Él. Por eso es que dice en Jeremías capítulo 2, versículos 12 y 13, espantaos cielos, horrorizaos, porque dos pecados ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. Hermanos, ¿cuál es la seducción del pecado? Apartarnos de nuestro Salvador, llevarnos a buscar el deleite en cosas que no dan deleite. Pero aprendemos también en tercer lugar, y con esto concluyo, que Dios no toma el pecado a la ligera. Dios no toma el pecado a la ligera. Mi amado hermano, mi amada hermana, ese pecado que muchas veces nosotros vemos como poca cosa, fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz. Sus mayores dolores no fueron los azotes. Sus mayores dolores no fueron las manos y los pies traspasados. Sus mayores dolores fueron tus pecados y los míos. Sus mayores dolores fue la ira de Dios que Él tuvo que recibir sobre su espalda por culpa tuya, mi hermano, y por culpa mía. No tomemos el pecado a la ligera, porque Dios no lo toma a la ligera. Su Hijo murió en una cruz, porque Dios no toma el pecado a la ligera. Y amigo que estás aquí sin Cristo, amigo que estás aquí sin Cristo, yo te ruego, yo te suplico que escuches muy bien lo que has oído en esta mañana, porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué excusas le vas a dar a Dios cuando estés delante de su tribunal de por qué pisoteaste la sangre de su Hijo? ¿Por qué tuviste por inmunda la sangre del pacto? ¿Qué excusas tú tienes? Mi amigo, yo sé por qué tú no te conviertes. Yo sé por qué tú no te conviertes. Porque yo también fui inconverso. Porque yo también fui un incrédulo. Yo sé por qué tú no te conviertes, mi amigo. No es por falta de evidencia. La evidencia está aquí. Y está en la creación que te rodea, donde las huellas dactilares de Dios se pueden ver por todas partes. No, mi amigo, es porque tú amas tu pecado y tú no te imaginas viviendo sin él, porque tú eres un esclavo.
entiendo, mi amigo. Yo sé que tú no puedes imaginarte la vida sin tu pecado. Para ti sería insoportable vivir así. Pero déjame darte la buena noticia del Evangelio. Cristo no solo murió para pagar por nuestros pecados. Cristo no solo murió para liberarnos de la condenación del pecado, sino también para librarnos de su esclavitud, para librarnos de su yugo, para hacernos libres. Y ese es el llamado que te estamos haciendo hoy a ti. Oh, mi amigo, en Cristo no solo hay perdón, sino también liberación. Ven a Cristo, mi amigo. Ven a Cristo. Tú tienes que hacer una transacción con Él y solamente puedes hacerla tú. Pídele que tenga misericordia de ti. Pídele aún que perdone tu incredulidad. Pídele ahí donde estás, ahora mismo. Pídele a Cristo que cambie tu corazón de piedra en un corazón de carne. Pídele que te libre de las cadenas malditas que te tienen atado a la basura de este mundo y que te llevarán finalmente a las llamas del infierno. Pídele a Cristo que tenga misericordia de ti. Porque si algo mostró nuestro hermoso Salvador, es que Él es un Dios misericordioso. Vamos a orar. Padre bueno, Señor y Dios nuestro, oh, gracias por tu bendita palabra. Pero sobre todas las cosas, oh, gracias por Cristo. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Oh Señor, aumenta en nuestros corazones nuestro amor por Cristo, nuestro anhelo de tener comunión con Él, de deleitarnos en Él. Señor, bendice esta tu iglesia, derramando sobre ella tu Santo Espíritu. Oh, abre nuestros ojos para que veamos tan claramente la belleza de nuestro Señor, que no deseemos los juguetitos baratos que este mundo ofrece. Y mira aquellos que están aquí sin Cristo. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de ellos como la tuviste de nosotros. Oh, ábreles los ojos. Atráelos con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Ten misericordia de los que se pierden. Oh, dale vida a los muertos, Señor. Porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.